estamos con la grata presencia del compañero Aníbal Torreta, un hijo de un gran peronista, un gran luchador, el Mono Torreta. Siempre es un placer escuchar. Ha transitado con mucho compromiso el camino de la política y el camino sindical. Cercano a la iglesia, cercano a la gente que más necesita, con un trabajo en silencio. Y como sé que Aníbal es de un perfil muy bajo, sin más preámbulo, lo quiero dejar hablar a él y que nos cuente un poco sobre su libro de 100.000 predicadores, un mandato de Perón. Aníbal, la palabra es toda tuya. Bueno, buenas tardes, compañeros. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Apaguen, por favor, los videos y los micrófonos, los que los tengan prendidos, y lo escuchamos mejor. Bueno, buenas tardes. En primera instancia, como corresponde, agradecer a los compañeros de la agrupación, los Patria, que tan generosamente me han permitido hoy poder compartir con ustedes este trabajo y un poco el porqué de él. Así que a todos ustedes muchísimas gracias, y sé del trabajo enorme que están haciendo con la difusión del ideario justicialista tan necesario en este momento por el cual atraviesa nuestro país. Así que en primera instancia, con mucho afecto y con mucha sinceridad, agradecerles esta oportunidad. Bueno, este trabajo que le dimos forma de libro, pero que es en realidad una serie de pensamientos que fuimos desarrollando, surge en primera instancia, como dice su título, 100.000 predicadores, un mandato de Perón. Hay mandatos de grandes líderes que sobreviven a ellos. Cuando Perón le preguntan en un reportaje que le hicieron en su exilio, creo que estaba en República Dominicana en ese momento, ¿quién iba a reemplazarlo cuando él falleciera, cuando partiera físicamente? El general le responde: otro como yo, que es muy difícil porque nacen cada 100 años, o 100.000 predicadores que encuentren un realizador. Evidentemente, no podemos fabricar a ese realizador, pero sí estamos en condiciones de formar esos 100.000 predicadores, esos 100.000 cuadros que necesita el movimiento. Entonces, como digo yo, ¿no? Hay mandatos que sobreviven a quienes los dice. Cuando Jesús plantea, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está planteando por dónde es el camino, ¿no? Está por ahí pasa, y lo dijo hace 2000 años. Bienaventurados los misericordiosos, bueno, por ahí pasa, ¿no? Por ser misericordiosos. Y cuando Perón nos dice que hay que formar 100.000 cuadros, es una orden directa que de alguna manera me propuse obedecer, trabajando y armando un libro que nos dé de alguna manera herramientas para generar ese camino. Yo empiezo trabajando desde la noción de verdad, de lo que es el modelo de Perón. Es el modelo analítico sintético, el modelo de análisis. Pasa del análisis a la síntesis, de la síntesis al análisis, a la planificación, a la resolución. ¿Por qué digo esto? Porque empiezo este trabajo planteando un análisis concreto de la derrota, de nuestra derrota. Quizá a veces nos equivocamos el análisis, nos equivocamos el diagnóstico y por ende equivocamos el accionar. El justicialismo pierde en 1976, sufre una derrota militar y política que no permitió, no solamente que nos mataron una cantidad enorme de cuadros que serían la continuidad del movimiento, sino que además perdió la continuidad de la formación que venía realizando el movimiento peronista, que lo hizo en lo que llaman el primer peronismo, que está errado porque el peronismo es uno solo,
del 46 al 55, que se realizó esa formación sistemática basada en el principio de la continuidad en el esfuerzo que nos plantea Perón en Conducción Política durante la resistencia, porque no solo se actuaba en la resistencia, sino que se formaba cuadro, que se profundiza fuertemente durante el poco tiempo desde el retorno de Perón hasta su fallecimiento, que se corta salvajemente en el 76, pero que a partir de la otra derrota, que es electoral, en 1983, el peronismo no retoma esa formación sistemática de sus cuadros, elemento esencial para seguir viviendo como movimiento, ¿no es cierto? Y para evitar que, digamos, el peronismo es imposible que lo hagan desaparecer de la faz de la tierra, porque cualquier ser humano argentino que ame su patria y que sea buena persona, de alguna manera es peronista, pero la metodología del accionar peronista sí requiere de un conocimiento, de una metodología. Y han sido muy meticulosos los enemigos del peronismo en nuestra república. A partir del 83 al día de hoy no hubo una formación sistemática de cuadros y por ende no se han renovado con claridad los cuadros peronistas. Si hubiésemos tenido estos 100.000 predicadores que nos exige el general Perón, otra hubiese sido la realidad post-1983. Nosotros tenemos una batalla también perdida, que no fue solamente la militar en el 76, con la derrota por las armas del peronismo, sino que algo que alguien llamó la guerra semántica, que fue la confusión de las palabras para confundir las mentes, para confundir la acción. Ya por los años 60 empezaron a querer trastocarnos con esta guerra cultural la manera de expresarnos, la manera de hablar. El ser humano, cuando le cambian la manera de hablar, le cambian la manera de pensar, no es al revés. Por algo, el imperialismo entra en los distintos países a través del idioma, ¿no? Hoy vemos los carteles Forsale, Delivery, bueno, primero empiezan a cambiar la manera de hablar, y al cambiar la manera de hablar nos hacen cambiar la manera de pensar. Este es otro elemento fundamental que si hubiésemos tenido nuestras escuelas de formación, nuestra escuela superior de conducción política, las escuelas regionales de conducción política, y como nos pidió el general Perón en uno de sus libros que se llama La fuerza es el derecho de las bestias, y también lo repite creo que en los Vendepatria, cada hogar peronista debe ser una escuela de formación política, debe ser una unidad básica. No requerimos un edificio para hacer peronismo. Hoy está más claro que nunca con esta pandemia, de que no lo requerimos. El movimiento peronista es un movimiento de acción, no es una cuestión teórica, pero tiene una acción basada en una doctrina. ¿Qué es esa doctrina? Que yo lo trato de expresar de alguna manera en este pequeño libro. Esta doctrina es el faro, o mejor dicho, como lo expresa el general Perón, es un punto allá a lo lejos a donde deben confluir todos los peronistas. Y él da un ejemplo: si yo pongo un punto a 100 metros y 10 personas separadas caminen hacia ese punto, cuando lleguen a él estarán todos unidos sin que yo los tenga que andar llevando a cachiporrazos hacia ese punto. Es nuestro objetivo común, la doctrina. Si todos tuviésemos inculcada esa doctrina, y cuando digo todos no me refiero a los compañeros que estamos hoy compartiendo esta hermosa tarde, sino a esa gran mayoría del pueblo argentino que se siente peronista o que se siente algo distinto a lo que fue la última gestión política del 2015 al 2019, o que se siente pueblo, o que se siente parte de esta nación, a ellos me refiero yo con la necesidad de llegar con nuestra doctrina, y por eso este trabajo. Porque además de sentir,
hay que comprender, como decía el general Perón, no aprender, pero sí comprender, y hay que tener una metodología y una organización. Estamos hablando de política y estamos hablando de conducción. Y el general Perón nos decía, y les voy a leer un párrafo del libro, que no se puede conducir nada que no esté organizado. ¿Y qué es lo que organiza? La doctrina. Perón decía, quiero hacerles comprender que no se conduce lo inorgánico ni lo anárquico. Se conduce solo lo orgánico y lo adoctrinado. Lo que tiene una obediencia y una disciplina inteligente. Fíjense esa palabra, ¿no? Disciplina inteligente. Y una iniciativa que permite actuar a cada hombre en su propia conducción. Esto es simple. Un conductor, por genial que fuese, no podría llegar a cada uno de los millones de hombres que conduce. Hay una cosa que debe marchar sola, es decir, la doctrina, que pone a todo el mundo a patear para el mismo arco, ¿no? Lo que decía hace unos segundos. Ya eso le da una dirección a la masa. Luego está la organización, que le da la unidad en la ejecución de las cosas. Sin esa unidad de concepción y sin esa unidad de acción, ni el diablo puede conducir, decía Perón. Es decir, que en la conducción no es suficiente, como algunos creen, con tener un conductor. Con este trabajo yo también quería expresar eso. A veces es mucho más fácil para nosotros esperar el Mesías, ¿no? Esperar que aparezca una persona que nos conduzca. Y eso nos da la tranquilidad a nosotros de no hacer nada en el mientras tanto. Y justamente Perón en Conducción Política nos hablaba de esto también, de la conducción y la búsqueda, que también se perdió, y yo lo expreso en este trabajo, en este permanente búsqueda de rosquear en la superestructura, abandonamos el trabajo de la periferia al centro y de abajo hacia arriba. Abandonamos el trabajo de formación en las barriadas, de formación en los sindicatos. Fíjense que en los 90, otra de las grandes derrotas fue que las organizaciones sindicales dejaron de tener escuelas de formación política y sí hicieron algo muy bueno, que son los centros de formación técnico y profesional, que son esenciales para un país que debe desarrollarse. Pero por un lado, se financiaba y se colaboraba en la financiación de la creación de los centros profesionales, de formación profesional, pero por otro lado se vaciaba de formación política. Y por otro lado, nuestras unidades básicas, que eran los antiguos ateneos de formación política, que Perón, donde funcionaban las subsedes de la Escuela de Formación Política de su superior del peronismo, se transformaron en centros de jubilados o en centros culturales. Entonces nos fueron vaciando de ese contenido político. Y a eso apunto yo con este pequeño trabajo, a invitar a los compañeros peronistas, no solamente a pensar de nuevo en el peronismo, a releer el peronismo, a poner en valor el peronismo del siglo XXI, que debe tener los mismos principios que tuvo siempre, pero que se debe adecuar a las nuevas temáticas, que debe actualizarse. También hablo de la actualización doctrinaria en este trabajo y planteo que una cosa es actualizar una doctrina y otra cosa es como pretendieron desde el 83 a la fecha, es en transformarla en otra cosa. Y acá entra en juego un poco, y yo algo digo en el libro, lo que es la guerra semántica. Fíjense que cuando Perón, en el medio de la guerra, las dos potencias de ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, crea la tercera posición, que la pone no solamente en conocimiento del pueblo, sino que en un acto en Plaza de Mayo, la comparte con el pueblo y le pregunta al pueblo si estaban de acuerdo con cada uno de sus puntos, a lo que el pueblo le respondía que sí. Es decir, democracia directa, ¿no? Si hay algo más democrático que eso, que alguien me lo explique, porque ni en los cantones suizos. Cuando Perón pone esta tercera posición, nos la pone en el corazón a los peronistas de esa época. Después algunos planteaban que eso ya no servía más porque se había caído el muro de Berlín. Bueno, fíjense si hoy no está más vivo que nunca, con un Estados Unidos y una China, ambos capitalistas, una de color rojo
y otra de color liberal, que se están disputando el mundo y nos están pasando las cosas que nos están pasando a todos los que quedamos en medio de esa guerra que tiene que ver con la potencia militar, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con el 5G, que tiene que ver con la guerra bacteriológica, con la guerra de quinta y cuarta etapa. Y en el medio de todo eso, hoy está más vigente que nunca la tercera posición. Y en los años 80-90, fíjense lo que es la guerra semántica, lo que yo trato de poner en este pequeño trabajo. Como no pudieron destruir al peronismo, trataron de hacernos creer que tercera posición era lo mismo que tercera vía. Y muchos creyeron en eso, muchos peronistas de buena fe. Y la tercera vía no es otra cosa que socialdemocracia, es decir, es una de las dos anteriores vías, es decir, una especie de socialismo comunistoide disfrazado de progresismo. La tercera posición es absolutamente distinto a eso, porque no tiene nada que ver ni con uno ni con otro. Busca una comunidad organizada, basada en los principios y en el ADN de cada pueblo, sin ningún tipo de imposición, ni ideológica, ni económica, ni militar de ninguna de las otras potencias. Esto es la guerra semántica, esto es la tercera posición, y esto es lo que nos llama a entender la necesidad de formarnos como cuadro. Yo a partir de este trabajito, es muy sencillo, y de hecho yo se lo dejé a Roby para que se lo dejé en PDF junto con una síntesis que hicimos con Amadeo Yenta en el gremio, una pequeña síntesis de la doctrina peronista. Trataba de expresar en primera instancia la necesidad de volver de esa derrota. Yo escribí este libro y justamente la gente cuando lo empezó a leer pensaba que yo hablaba de la derrota porque coincidió con la derrota del 2015 y no tenía mucho que ver con esa derrota, sino que tenía que ver con la derrota profunda del peronismo. Y que lo escribía también con el ansia de que sirva para una recuperación del movimiento y que colabore pequeñamente en la reconstrucción de nuestras herramientas para recuperar el poder en 2019, ¿no? Esto se dio, pero sin embargo no pudimos cambiar la lógica de que nuestras conducciones, más allá de quien hoy está conduciendo el Estado argentino, de quienes conducen la CGT, quienes conducen organizaciones, ¿no? Hemos seguido los peronistas en la búsqueda quizá de candidatos. Hoy hablamos mucho de que fulano o mengano hace buena gestión y nos estamos quedando en la forma. Y el peronismo necesita cuadros, el peronismo necesita conductores. Y como explica Perón en Conducción Política, yo también hago mención en mi trabajo, en primera instancia conducirnos a nosotros mismos. Y para eso hay un método, y para eso hay valores, y para eso hay principios. Y no alcanza con ser gestor ni con ser candidato, porque candidatos sobraron. Lo que faltaron fueron conductores. Y yo acá, digamos, llevando un poco la pelea a Durán Barba, en esa época escribía un extracto a Perón, porque el resto de las cosas que escribí yo en el libro, léanlas ustedes. Yo trato de leerles a ustedes las cosas que dijo el más grande de todos. Se diría de alguna manera, estoy leyendo en este momento, que les preocupan menos las verdades que las apariencias. Y menos la visión de lo último y lo general que lo inmediato y lo personal. La marcha fatigosa y rápida de la evolución social como de la económica ha trastornado los habituales paisajes de la conciencia. No es frecuente hallar seres que posean una perspectiva completa de su jerarquía. La conquista de derechos colectivos ha producido un resultado ciertamente inesperado. No ha mejorado en el hombre la persuasión de su propio valer.
Esa miopía para la nobleza de los valores procede posiblemente de una deficiente pedagogía, nos dice el general Perón. Y acá nos está invitando a los peronistas a que hagamos nosotros mismos pedagogía de lo que es el peronismo. Porque si nosotros no escribimos sobre peronismo, porque si nosotros no pensamos el peronismo, lo piensa el enemigo y escribe el enemigo. Hoy está muy de moda un tal Fernando Iglesias, por ejemplo, Fraga y tantos otros, y algunos disfrazados de peronista o que dicen serlo, y en nombre de su peronismo, como Julio Bárbaro, dicen el peronismo ha muerto. Es decir, desde el peronismo plantean la muerte del propio movimiento. Entonces los peronistas tenemos que empezarnos a animar a escribir, tenemos que empezarnos a animar a pensar ese nuevo peronismo, tenemos que empezar a ver cómo reconstruirnos luego de esta pandemia, la pospandemia, pensamiento que es una continuidad de cómo reconstruirnos más allá de que hubiese o no habido esta pandemia. Es necesario volver a poner nuestra doctrina en el centro de las grandes discusiones. Miren, cuando tuvimos la suerte, y ya no me extiendo más, así podemos dialogar, de encontrarnos con Francisco en Roma, la primera vez que fuimos nos planteaba que había que volver a la unidad básica, al Ateneo, al comité, según la ideología de cada uno, porque él nos decía, era donde nosotros íbamos de jóvenes, entre comillas decía, a perder el tiempo hablando de política con aquellos viejos dirigentes. Y ahí aprendimos la política. El peronismo, compañeros, surge de la reunión. Surge de la reunión. Perón, hay un libro que se llama Tres revoluciones militares, donde describe al Perón militante, que Perón no aparece en un repollo en el año 46 y gana las elecciones. Perón ya desde el año 30 estaba trabajando, y antes, políticamente, y ahí muestra la reunión, ¿no?, como el lugar de encuentro para el debate político. Y esto lo hemos perdido los peronistas. Nos hemos dedicado a la gestión, nos hemos transformado en gente de gestión y no en cuadros de conducción. Un cuadro de conducción puede gestionar, puede ser candidato y puede conducir un Estado. Un candidato quizá no pueda ni hacer gestión ni conducir un Estado. Y un cuadro de gestión nunca va a llegar a donde hay que llegar, que es el camino más corto para llegar al pueblo, que es al corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque le falta esa esencia, le falta ese sentir, esa cosa que los peronistas debemos tener. Y la cosa que me animó a escribir es romper una lógica que nos han metido de chiquitos, a los que militamos de chicos, y que Perón jamás dijo, que es que conductor nace. Perón lo que dice es, y esto también, de nuevo, la semántica, nos trataron de meter desde adentro, que el conductor nace. Entonces, si no naciste, no conduzcas, no te prepares, no te capacites, no te formes. Perón decía que el conductor nace o se hace con el trabajo. El genio es también trabajo, decía el general Perón. Entonces, tratar de formar a estos 100.000 compañeros que necesita el peronismo para reconstruirse, para rearmarse, para volver a ser, es fundamental. Y yo decía, ¿cómo puede ser, haciendo la autocrítica, que la Confederación General del Trabajo, los sindicatos, el PJ, durante del 83 a la fecha no haya tenido una experiencia permanente de formación? Ahora están los muchachos en Gestar, que Néstor arma este instituto Gestar, donde le pone recursos económicos y demás para poder tener un intento de continuidad en la formación. Y hubo muchos intentos parciales de formación, porque esto hay que rescatarlo también. Del 83 a la fecha
hubo sinnúmero de compañeros que se han dedicado en forma aislada y como han podido a la formación. Pero ¿cómo puede ser que no tengamos una escuela superior de formación política que dé la formación a aquellos que de alguna manera deberían ser la conducción estratégica del movimiento? ¿Cómo no va a haber escuelas regionales? ¿Cómo no va a haber escuelas sectoriales en los barrios, en los gremios? Bueno, esto no ha sido casualidad. Esto ha estado orquestado. Había que de alguna manera cortar las piernas y la cabeza del movimiento más grande de Occidente. Y lo han hecho bien. Sin embargo, acá estamos, en medio de una pandemia mundial, un sábado a la tarde, hablando de Perón y tratando de dar herramientas para la acción, no solamente hablando. La política y la conducción es un arte simple y todo de ejecución, nos enseñaba el general Perón, pero no de una ejecución ciega, no como nos enseñaba José Ignacio Rucci, no tirando trompadas al aire. Debemos dejar de tirar trompadas al aire. Y tampoco una acción netamente pragmática, que fue la segunda parte. Primero nos quisieron transformar en una socialdemocracia, el tercer movimiento histórico y demás, los más viejos saben a qué me refiero, y luego plantear que el peronismo huele sangre, como dicen, huele el poder y va sobre él, porque sí. Y no es así. El peronismo va sobre el poder porque es la herramienta que tiene para construir la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Yo en la primera hoja del libro pongo una carta que Perón le mandó a un amigo, Bevilacqua, donde dice: la doctrina nacional tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, afianzando los valores, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esto es, y por esto vamos por el poder, no porque querramos el poder por el poder mismo, ese poder pragmático. Nosotros tenemos una característica: somos pragmáticos pero con alma, un pragmatismo doctrinario. ¿Se entiende? Y ya el 4 de junio de 1943, Perón elige ser y elige tener un alma y elige tener una doctrina, cuando todavía no la había escrito, porque primero la realizó. Y Perón nos dice, en las horas previas a la revolución del 4 de junio, él escribe lo siguiente, que lo tienen en el librito: cuando se viven tiempos de desbordados imperialismos, los estados como Hamlet ven frente a sí el dilema de ser o no ser. Por eso la cuestión más importante para el gobernante de hoy es decidirse a enfrentar al exterior si quiere ser o a sacrificar lo interno si renuncia a ser. Cuando defienda su independencia, haga respetar su soberanía y mantenga el grado de dignidad compatible con lo que debe ser una nación, deberá luchar duro con los déspotas y dominadores, soportando virilmente los golpes. Cuando a todo esto renuncie, vivirá halagado por la falsa aureola que llega desde lejos. No enfrentará la lucha digna, pero tendrá que enfrentar la explotación de su pueblo y su dolor, que golpean implacablemente sobre su conciencia. Tendrá a menudo que recurrir al engaño para que lo tolere su frente y renunciará a su independencia y su soberanía juntamente con su dignidad. Esta es la primera incógnita que debo despejar con el gobierno de mi país delante de mi pueblo. Yo me decido por mi pueblo y por mi patria. Estoy dispuesto a enfrentar la insidia, la calumnia, la difamación de los enemigos de adentro y sus agentes de afuera. Acá ven cómo Perón claramente entendía el poder como dos cosas, como una herramienta para su pueblo y como una elección. Y la elección tiene que ver con que cuando vos elegís defender a tu pueblo, sabés que tu destino está asignado y está marcado y que te van a castigar hasta el último día de tu vida aquellos que quieren la riqueza de tu patria, sus recursos naturales, su territorio. Bueno, se puede hacer política de otra manera que como la hacía Perón. Se puede hacer política como Cornejo, que quiere hacer una nación independiente de Mendoza conforme a los designios del imperio, porque Mendoza es una de las provincias con los mayores recursos de agua de la República Argentina. No fue una locura lo que dijo.
como los medios hegemónicos tratan de hacernos ver. Es parte de un plan sistemático, pero digo, por esto digo que hay que formar a nuestros cuadros y sobre todo a nuestros jóvenes. Y en esto digo, ¿cómo puede ser que Paulo Freire, que no tenía nada de peronista, pudo armar en Brasil, en pocos años, 3.000 centros de alfabetización autofinanciados, y cómo nosotros, con toda la estructura que tenemos, no podamos formar todavía de nuevo las escuelas regionales de formación política? Bueno, las haremos nosotros, compañeros. A raíz de esta publicación, nosotros también empezamos una acción, que fue la creación de los núcleos de formación peronista, en los barrios, bueno, ahora en la computadora, con compañeros de distintas agrupaciones, sin mirar en qué agrupación están o qué edad tienen, sí, si tienen la intención de formarse como verdaderos peronistas. Bueno, yo mucho más para decir no tengo, el resto está todo dicho en este trabajo. Me parece que cada uno de nosotros tiene que ser un formador, de formadores. Creo en la formación. Pongo el ejemplo yo de otro lejano país que nada tiene que ver ideológicamente con el nuestro, que es Vietnam, que mientras estaba siendo atacado durante la guerra de Vietnam por los Estados Unidos, la potencia más grande del mundo, triplicó la cantidad de maestros y profesores y sextuplicó la cantidad de alumnos. Entonces nosotros no tenemos excusa para no formar, porque no estamos en Hanoi bajo las bombas. Y tenemos todas estas herramientas tecnológicas que si Perón hubiese estado vivo, se hubiese hecho un festín. Entonces cada uno debe transformarse en un maestro, porque también lo dice en el libro. El conductor debe ser conductor y debe ser maestro. Y debe conducir sobre todas las cosas con el ejemplo. Quien no se pueda poner de ejemplo con su propia vida, no podrá conducir. Tendrá cargo. Podrá ser presidente, secretario general, podrá ser diputado, pero no conductor. El conductor conduce con el ejemplo. El ejemplo, por ejemplo, que hoy nos está dando el presidente, que toma el país destrozado, con la esperanza de empezar un trabajo lento de recuperación y le cae una pandemia. No le echó la culpa a nadie, se cargó el país al hombro. Esta es la manera de conducir que tenemos los peronistas. Así que bueno, yo nada, si quieren abrimos el debate. Yo sí quisiera, antes de terminar, leerles 10 renglones, un mensaje a la juventud que Perón envía en la época de la Resistencia, y contarles un poco que este libro, que está dedicado a algunas personas, a mi familia, a mi padre, a mi secretario general de gremio, a Pablo Flores, que fue una persona que a mí me ha formado, que han colaborado conmigo en lo que tiene que ver con revisarlo, y gracias a Dios, para mí es un honor que lo han dejado intacto, como Pancho Pestana y Enrique Sosa, el padre Carlos Acaputo, en fin. Este libro lo primero que dice es prohibida su venta, es distribución gratuita, porque fundamental, no voy a hacer plata con Perón. Y lo he podido hacer gracias a la colaboración de mi secretario general, del sindicato de ceramistas, de Moreira, y del compañero Flores del sindicato de la FIP, que han tenido la generosidad de permitir que este libro salga. Pero lo hemos hecho en PDF para que llegue a todo el mundo. No pretende ser una verdad, solo pretende invitarlos a todos ustedes a hacer algo mejor de lo que humildemente pude hacer yo. Así que bueno, por mi parte, estoy a disposición, si no los aburrí, si no se quieren ir, de poder dialogar. No, perfecto. Aníbal, gracias. Estuvo perfecto. Y bueno, ahora se abre la posibilidad de los compañeros de hablar. Sabés que nos pasa a nosotros que esta es la charla número 11. Algunos invitados por ahí no coincidamos en todas las cosas, otros coincidamos casi en todo, pero en el caso tuyo, por lo menos en particular, es increíble todo lo que coincidimos.
Y cuando hablas así, nos da, que vos decís es un material chiquito, es un libro chiquito, humildemente, pero la verdad que es la antesala para empezar a leer a Perón y para enganchar quizás como decís vos, a la juventud o al tipo que no sabe bien dónde está parado, qué quiere hacer, y quizás leyendo esta síntesis con pedacitos de Perón de todos lados, pueda iniciar en esta cosa hermosa que es el peronismo. Así que bueno. Permitime que hay una bibliografía en el fondo donde los compañeros pueden acceder a muchos libros, no solamente de Perón, sino de otros autores que, bueno, ahí tienen como una guía donde pueden incursionar si gustan, ¿no? Que está en la página 95. Ahí hay una cantidad de libros que los compañeros pueden adquirir, hoy es fácil. Hay una página que se llama Perón vence al tiempo, que están todos los libros gratis para bajar. Hay mucho material para ir buscando y ir enganchándose, esa es la idea, ¿no? Bueno, primero, para así ya empiezan a hablar los compañeros, tengo la mano levantada de GB. No sé, son las siglas que me aparecen. Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, compañero. A ver, hola Aníbal, ¿me escuchás ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, Guillermo te habla, sale mi imagen, te pido disculpas, te estoy tengo viendo. algunos problemas con... Te estoy viendo. Ah, ok, bueno, fantástico, compañero. Yo lo primero que quiero es acordar totalmente contigo, ¿no? En líneas generales, cuando hablas de que el lenguaje cambia la idea, que la llegada del Mesías es uno de los grandes defectos que tenemos, ¿no? Esperando siempre que el Mesías nos salve o que papá saque de los grandes problemas. Pero creo que el mayor de los problemas que enfrentamos en este momento es algo como lo que dijiste respecto a la guerra semántica. Hoy, para mí, desde mi punto de vista, la guerra semántica es la peor de todas las guerras que tenemos que enfrentar. Porque sin duda alguna la doctrina la conocemos, la amamos y tratamos de llevarla adelante, pero enfrentamos a un enemigo nuevo, muy piola, muy que hace muchos años viene destruyendo el idioma y de esta forma quiere, y me parece que está logrando, destrozar muchas cabezas, en particular de aquellas que no tienen seguro su idealismo. Hay un trabajo también que es muy piola de Saúl Álvarez, La guerra de las palabras, en donde habla de justamente el vacío, vaciar las palabras de contenido. Honor, por ejemplo, ¿qué es hoy el honor? Entre tantas otras cosas. Y bueno, siendo un tipo ya con algunos años de vida, creo que esa es la batalla más importante, la más difícil que tenemos que brindar. Los años no nos han pasado el divino botón. Comparto plenamente que capacitar a nuevos cuadros, contar dudas de la gente joven, ellos nos tienen que enseñar a usar mejor estas máquinas, por ejemplo, a mí, que yo me vuelvo loco, y aunque sea en plena pandemia, tratar de tener, dijo la vez pasada el compañero de Delía, hay que empezar a tener reuniones, hay que verse las caras, porque esto es el peronismo. El vernos, el tocarnos, el compartir un pedazo de pan, esta es la idea básica. No podemos dejar que nos sigan ganando la calle descerebrados y descerebradas que quieren prender fuego un C5N. Me parece que eso es una locura. Ese espacio no tenemos que perdernos. Me parece que hay que buscar la forma urgente de recuperar ese lugar. Y paro acá porque si no le quito tiempo al resto. Un placer y gracias. El placer es mío. Yo coincido con vos. Bueno, de hecho planteé el tema de la guerra semántica. Después me vas a tener que pasar por privado el libro, así lo consigo. Pero para eso, vos acordate que Perón, yo escribí una notita hace unos días, Robbie la tiene por ahí, que decía, se llamaba Apotegmas versus propaganda, ¿no? Perón sintetizaba nuestra idea en pequeños apotegmas y se los machacaba permanentemente por radio, por televisión, por panfletos. Nosotros tenemos que volver a eso, porque en esa síntesis apretada están nuestras ideas básicas y la tenemos que multiplicar geométricamente. Fíjense, si cada uno de los que hoy escucha esto
no a mí, sino a Perón, repite, los repetidores, que digo yo, tenemos que tener conductores, cuadro de conducción, cuadro de encuadramiento y repetidores. El repetidor es tan importante como el cuadro de conducción, porque es el que masifica. Y la de la reunión es fundamental. El peronismo se hizo en la reunión. Y no perder la calle es fundamental, pero en este sentido tenemos que ser prudentes, y yo llamo a la prudencia a los compañeros. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Hoy no salgamos a la calle a violar la ley. A ver, vamos a hacer, digo, parte de la concepción peronista es la lucha. Hemos luchado siempre. Y la verdad que esto no nos dura un round a nosotros. Si salimos un sindicato a la calle, los limpiamos a 35 segundos. Pero no es el camino. Sí. Hoy tenemos que respetar la ley porque tenemos que acompañar al presidente, respetando esa ley. Ahora, tenemos que entender que la lucha es parte. Porque si no entendemos que la lucha es parte, no entendimos nada. En eso coincido también con vos. No podemos hoy ganar la calle porque estaríamos violando la ley y siendo un vector de contaminación de nuestro pueblo, ¿no? Pero ojo, la paciencia tiene un límite. Exacto, ¿no? Pues ponele que, a ver, no salimos a hacer la manifestación caminando, pero ponele en camión, arriba del camión, como en algún momento se habló con Pablo Moyano y se le había propuesto, en lo que dé, ¿no? Sin salir a la calle, porque es cierto, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, pero... Quizá estén buscando que lo hagamos. Bueno, busquemos una forma inteligente de hacerlo, me parece. Perdón y gracias. A vos, gracias a vos. Bueno, continuamos. Antes quería saludar a la compañera Isia Recalde, que está presente en la charla. Dale un beso, ¿a dónde anda ella? Anda por ahí, siempre nos acompaña, la volvemos loca y ella nos aguanta igual, y la queremos mucho. Y bueno, y Emanuel Bonforti, que también estuvo en una de las charlas, también anda por ahí. Bueno, sigue Marcos Díaz. Hola Laura, hola Aníbal. Hola Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Yo revisando un poco, leyendo un poco, voy a citar un poco a Dolina, por allá en el 1985, hablaba que construir una patria con esta gente que tiene el odio y antiperonismo en la sangre es complicado. Hoy le ponen los anti-cuarentena, yo creo que son antiperonistas. ¿Cómo se hace para, vos dijiste la paciencia tiene un límite, cómo se hace para construir una patria con el enemigo que tanto odio nos tiene? Esa es mi pregunta y a ver cómo hacer una reflexión porque uno piensa de joven y esto se repitió en varias oportunidades. Bueno, yo te digo lo que pienso. Lo que pienso está escrito, formando 100.000 predicadores y esos 100.000 geométricamente multiplicándose. Digo, no, yo no me preocuparía tanto de ver lo que hace el enemigo, y esto no quiere decir no estar atento a lo que hace el enemigo, sino me preocuparía por lo que hemos dejado de hacer nosotros y lo que deberíamos hacer nosotros. Si nosotros no logramos formar los cuadros de recambio del movimiento, si nosotros no logramos formar los cuadros de conducción que acompañen a las conducciones del Estado o que sean conducción del Estado, creo que estamos quizá errando el camino. Debemos ocuparnos de nosotros mismos. Mira, hay una anécdota de General Perón, le planteaban siempre, general, están los comunistas en la calle, general, quédese tranquilo, y así pasaron los meses, hasta que un día llamó al sindicato de la carne, los mandó a la calle y se acabó el problema de los comunistas en la calle. Digo, yo no creo que el problema sean los anticuarentena. Me parece que el problema es la construcción o la reconstrucción del movimiento nacional para poder reconstruir el país luego de esta pandemia que va a dejar una crisis económica muy fuerte, que va a dejar instituciones quizá debilitadas, que va a dejar... a ver, acá el mundo va a cambiar.
No por el coronavirus, el mundo ya venía cambiando, va a cambiar porque en los próximos años, digamos, el 40% de los trabajadores, por el avance de la tecnología, se va a quedar sin oficios. Entonces tenemos que reconvertir nuestro país y para poder hacer eso y a la vez enfrentar al enemigo, en primera instancia tenemos que conocer al enemigo. En segunda instancia tenemos que tener una estrategia propia, porque no son los 400 pelotudos que están en el Congreso los sábados el enemigo. El enemigo es el poder oculto que está detrás de ellos. Ni Macri es el enemigo. Es el poder oculto que está atrás de ellos, que ha estado desde 1806 a la fecha. Y algunos hasta con los mismos apellidos. Digamos, no nos preocupemos tanto por los anticuarentenas. Segundo, si no construimos una conducción estratégica del movimiento, es decir, si no tenemos una estrategia propia, siempre vamos a estar jugando en la estrategia del enemigo. Con lo cual, construir nuestros cuadros, reconstruir la conducción estratégica del peronismo, generosamente, nadie tiene la verdad revelada, generosamente, y luego hacer lo que se debe hacer. Digamos, mantener el poder del Estado, pero el poder del Estado no es solo, el peronismo no es solo el poder del Estado, sino el gran movimiento popular que construyeron Perón, Evita y que lo estamos continuando nosotros. Para eso hay que hacer lo que yo digo ahí, creo humildemente, empezar a trabajar de abajo hacia arriba, de la periferia al centro y con la velocidad que corresponde a este momento de crisis, volver a esa solidaridad que debe tener orgánica. La solidaridad sin orgánica no es peronista, es otra cosa, es solidaridad, pero no es peronismo. Muchas gracias Laura, gracias Aníbal. Gracias, compañero. Sigue Lucas Dupré. No lo escucho, ¿eh? No. Lucas. No lo veo que se conecte tampoco. Bueno, mientras esperamos... Acá lo veo, ¿eh? Ahí está. Una L y una D, un compañero con barba. Está con la mano levantada. No sé si lo... Ahí está. Ah, listo. Sí, Lucas. Buenas tardes. De Santa Fe. No se escucha bien, ¿eh? De Santa No, te Fe. escuchamos mal. Compañero muy interesante. No te puedo escuchar, compañero. No sé si hay una manera de escribir la pregunta y que me la diga alguno de los compañeros que tiene micrófono. Así te puedo compartir. Esperamos un ratito, pasamos a Martín Liquín y a ver si él se puede reconectar y si no, ahí está el chat en el costadito para hacer preguntas también. Así que pasamos a Martín Liquín. No te escuchamos, Martín. ¿Tienes el audio? No, estás con... No se escucha. Pasamos a otro y esperamos. Ahí está. Alejandro Ramos. Buenas, compañeros, compañeras. Si me ven ahí, ¿escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Abrí el video. Hola. Bueno, la parte del video pues no me deja. Bueno, mi pregunta Aníbal, era la siguiente, si es posible hacer una especie de peronismo como en tiempos modernos, ¿no? Un peronismo, o sea, más a la tecnología, más a las redes sociales, a la comunidad, si es posible, digamos, si se puede,
si hay una apertura, digamos, para que haya toda una reconversión, ¿no? Digamos, sumar lo que ya está y sumarlo a las cosas nuevas, sumar a las nuevas costumbres. Eso me interesa mucho. ¿Qué visión tenés? Ahora creo que te entendí la pregunta, se me fue cortando un poco, pero si no llega a ser, vos me decís. Yo creo que el peronismo es la doctrina aplicable más moderna del mundo. De hecho, lo es la más moderna del mundo. No hay una doctrina que se haya creado para aplicar en un Estado y en un pueblo después de la nuestra. No existe. Si vos hablas de modernidad, fíjate que Perón nos plantea en el modelo argentino, para el proyecto nacional, la descentralización de la población en la República Argentina. Y no estos terribles cantidades de habitantes viviendo en una sola ciudad. Si se hubiese aplicado esto, que es absolutamente moderno, hoy no tendríamos el problema que tenemos en el AMBA, por ejemplo. Esto, para que veas que el peronismo es de avanzada. Perón habló en el año 70, en un discurso que dio a los pueblos y gobiernos del mundo, sobre el problema del medio ambiente. Fue el primer estadista que habló sobre el problema del medio ambiente y habló de la guerra bacteriológica. Después les voy a mandar un pequeño video para que se los compartan los chicos de los Patria a todos ustedes, cuando hablaba de que para el año 2000 o se construía en el mundo una comunidad organizada basada en la solidaridad entre los pueblos, o la otra alternativa era la bomba. Él hablaba de la bomba de 100 megatones, no sé cómo lo dice, que era lo que había en esa época, o la guerra bacteriológica. Fíjate si Perón estaba actualizado. El peronismo de por sí es actual. ¿Por qué? Porque es una doctrina que se va actualizando al momento histórico que va viviendo. Perón decía que nuestra doctrina es como la montura de un caballo. Se va acomodando a los distintos caballos, pero sigue siendo siempre la misma montura. Es decir, nuestra doctrina es una herramienta para hacer una patria grande y un pueblo feliz, en cada momento histórico. Por eso se pudo aplicar con gran éxito en los años 40, en los años 50, en los años 70, se volvió a aplicar con éxito a partir del 2001, que el peronismo recupera la Argentina, es decir, nos vinieron a buscar de los pelos, los mismos que no querían que ganáramos las elecciones en el 99, nos vinieron a buscar de los pelos para que conduzcamos el Estado y no explote por el aire. La tecnología, y fíjate hasta qué punto es compatible avance tecnológico con peronismo, que por ejemplo, la pandemia trae la necesidad del teletrabajo en forma masiva. Y vos sabés quiénes escribieron el proyecto que ahora pasó al Senado de la ley de teletrabajo, donde armoniza tecnología con derechos de los trabajadores. Una diputada de extracción sindical, que es Vanessa Siles, con un conjunto de compañeros diputados de extracción sindical, que lo único que hace es aplicar la doctrina peronista a las nuevas modalidades de trabajo. Fíjate si el peronismo es de avanzada, que en la República Argentina no se fabricaban alfileres antes de que venga Perón, y se terminaban fabricando aviones a reacción, el Pulqui 1, el Pulqui 2, que después los rusos se llevan el modelo y hacen el MiG-21, el MiG-22. Fíjate si somos de avanzada, que en el gobierno de Néstor se lograron fabricar satélites que hoy, bueno, hoy hasta tienen sistemas de internet propios. Los argentinos tenemos un sistema de esto, que yo no entiendo mucho, Jitsi, Sumni, qué sé yo, que lo hacen los satélites que se lanzaron al espacio en la época de gobierno justicialista, antes de la era neoliberal tecnocrática del macrismo. Es decir, yo creo humildemente que tengas la tranquilidad de que no es que el peronismo es compatible con un nuevo mundo. El peronismo es lo único que puede mantener la felicidad del pueblo en un nuevo mundo. No hay otra posibilidad, porque la respuesta la tenés. En Estados Unidos, donde lo que están haciendo es dejando morir el sobrante humano, los excluidos, porque no les interesan, y tenés el modelo chino,
donde son como hormigas, donde es un sistema culturalmente comunista y económicamente capitalista, y en el medio están como pobres hormigas aplastadas los seres humanos. Como una tercera opción está el justicialismo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Aníbal. No, gracias a vos. Muy amable. Gracias a vos. Bueno, gracias, compañero. Lucas Dupré, que había quedado pendiente, si puede ahora. No me gustaría dejarlo sin contestar. Si puede escribir y vos me la pasás. Sí, si puede escribir, ahí tiene el chat para escribir. Vamos a ver si puede ahora. Y si no, pasamos otra vez a Martín Liquín, que estaba también. Compañeros, no sé si me escuchan, aunque Sí. sea. Perfecto. Fuerte y claro. Ah, buenísimo, compañeros. Ahí estuve intentando solucionar. Compañeros, los saludo primero de Jujuy. Un gusto escucharte, Aníbal. Muchas gracias, Roby, y Laura, por permitirme formar parte nuevamente de este ciclo de charlas. Puntual, compañero, lo mío. Usted sabe que nosotros acá, bueno, en Jujuy, estamos ante un gobierno de Juntos por el Cambio, bastante complicado, con Gerardo Morales al frente. Y nosotros somos parte también del Partido Justicialista. En mi caso particular, soy congresal provincial del partido. Y en esto usted hablaba, compañero, del adoctrinamiento, de volver a las bases un poco, de dejar la parte también, casi por decir romántica o bonita del peronismo y pasar a la ejecución, o sea, avanzar un poco más con el pragmatismo. En cuanto a la formación y en cuanto a la posibilidad, digamos, de los compañeros de poder transmitir lo que uno mucho o poco pueda llegar a conocer del peronismo, porque por suerte somos un grupo bastante grande de compañeros que tratamos de adoctrinar en peronismo, tratamos incluso de difundir bibliografía peronista, creamos una biblioteca digital para que los compañeros puedan tener mayor acceso. Pero en ese sentido del adoctrinamiento, ¿hay algún tipo de posibilidad o de que vos nos puedas decir, hay un orden específico en cuanto a la doctrina justicialista que se deba seguir? Por ejemplo, leer primero filosofía, saber, no digo saber de memoria las 20 verdades, porque la verdad es que las 20 verdades son más que eso, pero hay un orden específico en cuanto a la doctrina que uno lee, que se deba seguir para poder llevar adelante esta etapa de adoctrinamiento. Esa es mi consulta puntual. Bueno, yo te puedo simplemente transmitir lo que hacemos nosotros en los núcleos, ¿no? Que está basado también un poco en Perón, ¿verdad? En lo que Perón, la Escuela Superior Peronista tenía una metodología. Y, a ver, nosotros primero avanzamos sobre lo que es la historia, pero no desde una concepción de la historia metrista, sino simplemente al efecto de que el compañero comprenda las dos líneas históricas que han surgido en la Argentina, la línea, digamos, nacional y la línea que Perón llama anglosajona o imperialista. Entonces, una breve historia. Hay un libro de General Perón que es un reportaje donde Perón hace una reseña de la historia argentina. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Nosotros primero le entramos a la historia, sin aburrir, pero le entramos a la historia para que el compañero comprenda la historia, digamos, anterior y la historia reciente de lo que es la Argentina. Dentro de eso, el movimiento nacional, ¿no? Que empieza en 1806, tampoco no lo inventamos nosotros, el movimiento. Entonces, primero la historia. Después filosofía y doctrina, digamos. Perón es el primer Congreso Mundial de Filosofía que se hace en la Argentina, lo hace Perón cerca de tu provincia, en Tucumán. Sí. Y después se escribe eso y tiene la forma de comunidad organizada, que es un pequeño trabajo muy profundo.
Perón ahí plantea que el hombre puede desafiar cualquier contingencia, cualquier mudanza, si se haya armado de una sólida verdad para toda la vida. Y explica cuál es para nosotros esa sólida verdad. A ver, hasta para soportar este coronavirus tenés que tener una sólida verdad. Y ahí Perón nos da la magnitud del ser humano, de ahí donde nos da la fuerza espiritual para combatir lo que sea, incluso hasta para dar nuestra propia vida. Nosotros decimos que no estamos dispuestos a sacarle la vida a nadie, pero estamos dispuestos a dejar nuestra propia vida. Ahí Perón explica el porqué. Después, conducción política te da la metodología y los principios de la conducción, porque nosotros formamos para hacer, formamos para la acción. Esa es la diferencia con otros movimientos, como el radicalismo, que es un partido de raigambre nacional, pero que nunca formó a nadie. Ellos hicieron, pero no formaron, y así no fue. Y después tenés por ahí los socialistas que se la pasan teorizando y nunca van a construir nada, los socialistas de todo tipo, ¿no? De los más teóricos hasta del caño. Nosotros formamos para la acción, entonces, la historia, la filosofía y la doctrina, la metodología de la conducción, el tema ambiental, desde la óptica del discurso de Perón a los pueblos del mundo y desde la óptica de Francisco y la Laudato Si. No ese ecologismo verde que cuida las ballenas, sino la ecología humana. Cómo armonizar en el mundo la escasez de recursos con la justicia social y con la necesidad de producir los elementos básicos para la vida. Eso también lo estudiamos nosotros, porque eso sí, como me preguntaba el compañero, la actualización doctrinaria. Nosotros hacemos la actualización doctrinaria basado en bibliografía de gente que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Ya te dije, conducción, planificación estratégica, y acá entra el modelo argentino para el proyecto nacional, que yo creo que cualquier persona que se sienta en el sillón de Rivadavia y agarra el modelo nacional puede gobernar, si tiene los atributos, y cuando me refiero a atributos, me refiero a eso que ustedes están pensando. Con atributos y con el modelo nacional puede gobernar cualquier persona. Así que yo creo que la lógica es esa, es decir, y otro elemento que nosotros damos de la conducción, que es metodología de la comunicación, porque no solamente tenemos que comprender y hacer, sino que también tenemos que saber transmitir, porque ahí es donde nos ganan ellos, ¿no? Ellos transmiten bien, y nosotros no. Esa es la lógica que usamos nosotros en los núcleos de formación peronista, que estos sistemas de Zoom y demás lo que nos permiten es poder armar núcleos en todo el país, ¿viste? Cuando hay gente con ganas de hacerlo. Y también lo que tiene que haber es entender de que la formación es un esfuerzo, es un sacrificio, más que un sacrificio es un esfuerzo, ¿no? Que no es tener una charla o leer un libro, sino que hay un principio de la conducción que es la continuidad en el esfuerzo. Y uno se forma hasta el último día de su vida. Pero hay una metodología, y la metodología la inventó Perón. Es esta que yo te digo, que es la que aplicó Perón en la Escuela Superior Peronista, y fíjate que lograron formar tipos que durante 18 años pelearon para que vuelva Perón, cuando nadie creía que iba a volver Perón, porque esta es la realidad, muchachos. A veces se piensan que todo el pueblo argentino se pensó que iba a volver Perón. Por eso surge el bandorismo, porque dijeron, bueno, Perón no vuelve más, ¿cómo hacemos para quedarnos con todo lo que construyó Perón? Pero Perón volvió. Y volvió porque formó, y formó desde 3 lados. Perón dice, los políticos estaban acostumbrados a prometer todo y a no dar nada. Yo no prometí nada y di todo. Realizó, número 1. Después, formó, ¿desde dónde? Desde la teoría, desde la ciencia, porque Perón habla de que la conducción peronista es la única científica en Argentina, y desde el corazón. Y después, formó con el ejemplo. Estas son las 3 patas de la formación peronista, que están basadas en esto, en la historia, en la doctrina, en la filosofía, y en la aplicación concreta que tiene que ver con la metodología de la conducción, en las nuevas cuestiones del mundo, que tienen que ver con la ecología, el medio ambiente, la tecnología, ¿verdad?
Creo yo que esa es la manera. Y después ensayo y error, porque bueno, Sí. donde vayamos equivocándonos, los compañeros mismos nos irán corrigiendo. Andando el carro se acomodan los melones. Así mismo, compañero, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, gracias, compañero. Acá Lucas Dupré escribió por el chat. Vamos a ver si lo interpreto como él, digamos. Dice, en el peronismo del siglo XXI, claramente se le fueron sumando los movimientos sociales. Como doctrina siempre vigente, como le damos la síntesis política a los movimientos sociales, que son los que están en el territorio, y hay organismos e instituciones como INCAP, que aún sigue desactivada, o GESTAR, que ya hizo 2 tandas de cursos, pero que nos encontramos con la brecha tecnológica, y donde a muchos dirigentes les cuesta llevar la doctrina cual evangelizadores de lugar en lugar. Está todo tan digital que nos olvidamos que somos un país con una economía periférica, por ende, con una real brecha tecnológica, y veo que no hay un programa de capacitación que envíe material gráfico y de lectura en papel a las distintas bases. Y ni hablar de que hay dirigentes que les cuesta aportar un poco más de tiempo para hablar con la militancia. Bueno, te contesto en la medida que, con la propia experiencia. En primera instancia, lo que yo estoy planteando. Como no se está generalizando esto, lo tenemos que hacer nosotros. Y yo te puedo contestar desde la acción. Nosotros estamos generando estos núcleos de formación peronista en barrios, en sindicatos, desde los sistemas informáticos. Esto por un lado. Por otro lado, me voy a permitir disentir con vos en que vos me decís, el peronismo debe, digamos, abrazar a los movimientos sociales o debe, como que es una cosa nueva para el peronismo. Los movimientos sociales, yo soy muy amigo de Gringo Castro, los movimientos sociales son una circunstancia que tiene que ver con una cuestión de orden económico, y los tenés de todo color político. Tenés trotskistas, tenés socialistas, tenés peronistas y tenés gorila también, aunque parezca una locura y una contradicción, porque hay movimientos sociales que han trabajado para que gane Macri. El movimiento social es una circunstancia de un sector de la población que está excluido y que se dieron formas de organización para sobrevivir. Los peronistas generaron, por ejemplo, la economía popular, que tiene que ver con un paso mucho más allá y mucho más profundo de que hacer un corte de avenida para cobrar un subsidio. Han armado cooperativas, han generado empleo y hasta han ido por la política. Hoy la mujer de Gringo es la intendenta de Moreno. Es decir, no es que el peronismo debe abrazar a los movimientos sociales. Dentro de los movimientos sociales hay peronistas, como lo hay en los sindicatos, en las fábricas, en las universidades. El peronismo en ese sentido, porque el peronismo no es transversal en su manera de conducirse, es vertical, pero sí es transversal en el corte social que hace. Vos tenés peronistas de todos los colores religiosos, de todos los colores de clases sociales. Hay grandes peronistas con muchos recursos económicos, grandes peronistas que viven excluidos, grandes peronistas de clase media, grandes peronistas trabajadores, y en ese esquema están los movimientos sociales, pero que pueden ser de distinto color político los movimientos sociales. De hecho, hoy vos los andás viendo cortando el puente Pueyrredón, y son movimientos sociales. En fin, creo yo en ese sentido. Por otro lado, te contesto, me parece que la manera, querido compañero, es que lo hagamos nosotros, y que le exijamos a quienes tienen los medios de que lo hagan también, pero además de exigirle que lo hagamos nosotros, no es muy complicado conformar un núcleo de formación política. Y yo, para que te des una idea, yo vivo en La Matanza, es decir, no es que estoy en el microcentro y desde acá hago como una especie de gurú de YouTube y formo. Yo estoy en medio de una barriada clavado, con 3 villas alrededor, donde tengo compañeros que militan
con nosotros. Y en Capital milito en un sindicato que es el de trabajadores del Estado de la capital, y esto de la cercanía, bueno, acá hay compañeros que te lo pueden decir, desde que empezó la pandemia yo no he dejado de visitar un solo lugar de trabajo. Con lo cual, digamos, esto que decía el general Perón, vos tenés que conducir y ser maestro, y vos ser maestro no solamente es enseñar la teoría, sino enseñar con el ejemplo. Y creo que hay miles y miles de peronistas que hacen lo mismo, pero te entiendo la inquietud y a veces hay esa ansiedad, pero si vos ves que en donde vos estás, que no sé dónde es, no tenés la respuesta, acércate que nosotros de alguna manera te vamos a ayudar a formar un núcleo de formación peronista, que camine solo, que lo conduzcas vos, y que se formen 3, 4 compañeros y que a su vez esos 3 o 4 armen cada uno 3 o 4 más. Me parece que pasa por la acción la cosa, no quedarnos en el problema, sino darle una solución. El peronismo es un movimiento que da soluciones. Bueno, gracias. Ya estamos con poco tiempo. Sigue Adriana. Acá estoy, no sé si se escucha. ¿Se escucha bien? Te escucho y te veo, Adriana. Bueno, hola Aníbal. Yo soy parte de Los Patria también, compañera de Robbie y de Laura. Y quería ver si me ayudabas a pensar en esto, porque vos hablaste de la palabra, ¿no? De que nos colonizan a través de la palabra, con esto de, bueno, las palabras en inglés para denominar comercios, que a mí me pone tan violenta, y muchas otras cosas. Pero ¿no crees que hay una parte de la comunicación y de la palabra que nosotros tenemos que ofrecer que también tiene que atraer a los compañeros? Te doy un ejemplo para ver si te puedo explicar bien a dónde voy. A nadie le cabe duda que Néstor era peronista, ¿verdad? Absolutamente. A él sobre todo que dijo, cuando nos dicen kirchneristas nos bajan el precio. Exactamente. Entonces, digo, y él pudo convocar desde la palabra a un montón de jóvenes que estaban descreídos de la política y también a algunos viejos como yo, que fuimos peronistas de toda la vida, aunque tuve mi etapa de querer acercarme a la izquierda, cuando era, por supuesto, adolescente, iba a la secundaria, pero que también descreíamos de la política, porque habíamos visto dentro del peronismo a Menem, porque habíamos visto dentro del peronismo a López Rega, y él nos volvió a acercar al movimiento y a la militancia también desde la palabra, pero acompañando esa palabra con una actitud más actual, digamos. ¿Se entiende lo que te digo? Porque la doctrina está bien y es bueno que la conozcamos todos y que se la hagamos conocer a más, pero a veces siento que nuestra palabra quedó como antigua en el discurso. Vos considerás que, a ver, yo no sé por ahí por dónde. Primero que Néstor, yo tuve la suerte de estar en 2 oportunidades muy cerca de él, pero después lo fui siguiendo. Él no solo que se expresó como peronista, sino que actuó como tal. Absolutamente, pero tenía un decir diferente. No, pero el decir es un poco, quizá tu pregunta tiene que ver con lo que me planteaba el compañero anteriormente, si el peronismo se puede adaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas realidades. La verdad que el peronismo, como filosofía de vida, es una sola. A ver, ¿a quién le puede no gustar el concepto de justicia social? ¿A quién le puede no gustar? Esto también tiene que ver un poco con esta colonización cultural. Ellos, a ver, hacernos ver que hablar de soberanía política está de modé. No, pero no te hablo de vos, a vos, te hablo en general. Sí. Porque pasa, es parte de la colonización cultural, es parte de esta guerra semántica. Mira, la manera que se digan las cosas, mientras el contenido sea el adecuado, no hay problema. A Néstor le debemos hoy la posibilidad concreta, porque a él la vida no le dio el tiempo, de formar los que van a continuar el peronismo, porque él trajo miles de pibes a la política que no estaban en la política y que hoy van a ser la continuidad de nuestro movimiento.
Ahora, yo no creo que tenga que ver un poco con el cómo expresamos la doctrina, porque quizás el problema es que nuestros chicos no es que no les gusta lo que decimos, sino es que nadie se los dice. Es decir, no tenemos en la Argentina 500 escuelas de formación política o donde le expliquen a los compañeros de qué se trata el peronismo. Entonces los pibes, por ser buena gente, son peronistas. Pero hay que dar el contenido. Yo no creo que los chicos, pues yo tengo compañeros a los que les doy formación que tienen 14 años. Y entienden perfectamente de lo que les hablo. El problema no me parece que sea el cómo le hablamos, porque el peronismo es muy sencillo. Digamos, vos tomás el modelo argentino para el proyecto nacional y lo lees y parece que alguien lo escribió ayer para el futuro. Digamos, pero hasta en la belleza del lenguaje, en esto que vos me decís. La actualidad del lenguaje y la belleza del lenguaje es muy sencillo, muy simple, muy atrayente y muy para cualquiera. Vos agarrás conducción política, que se estudia en las escuelas de guerra de Estados Unidos, y si hay algo que no son, es boludo los norteamericanos, hoy lo están estudiando. Entonces, a mí lo que me parece es que pasa porque no tienen, voy a hablar una palabra mercantilista, no tienen oferta de nuestra palabra, me parece a mí. ¿Que hay que hablar a los chicos en su idioma? Absolutamente. Yo por eso le decía al compañero que yo le explicaba cómo damos nosotros nuestros cursos, y lo damos, yo lo primero que le dije es, lo damos de una manera amena, sencilla y amena. No, a ver, a mí de pibe, yo empecé a militar, estaba Galtieri en el gobierno cuando empecé a militar yo, ¿no? Entonces, gracias a Dios lo tuve a mi viejo que me llevó por otro lado, pero no te contaban qué pasó el 17 de octubre, que hay que saberlo. Pero solamente eso te contaban, ¿no? Pero pará, fenómeno. Pasó esto el 17, y si vos al compañero le contradecías algo, te decía, pibe, vos qué sabés si no estuviste el 17 de octubre, y yo qué culpa tengo de haber nacido después. Pero el peronismo es muy amable en su lenguaje, cualquier persona es atraída por el peronismo. El tema es, me parece a mí, de dos cosas. No sé si te contesto, pero es lo que yo siento. Debe haber quienes lo expresen y debe haber ejemplos vivos. Porque quizá lo que esté faltando es que los pibes escuchen a gente que sea un ejemplo en su vida cotidiana. Y entonces te van a escuchar de otra manera, por más que vos le agregues una coma o se la saques. Hoy es todo muy rápido, ¿viste? Entonces vos por ahí con 3 minutos a un pibe le entrás más que a nosotros con 2 horas. Pero esos 3 minutos tienen que ser de un alto contenido, y no solo de forma. Si nosotros nos quedamos con decirle a los pibes que hoy tienen 15... A ver, hoy los pibes que tienen 15 años, le hablas de la crisis del 2001 y no saben qué carajo fue. Y fue antes de ayer el 2001, la gran mayoría. Fue antes de ayer el 2001. Y los pibes de 14, 15 años hoy, cuando vos me decís a alguno, vos, claro, porque nosotros nos movemos con pibes militantes, pero los que ya son, tenemos que ir a buscar los que no son. Digo, tenemos que ir a pescar a un mar, digamos, de ajenos, porque los nuestros ya son, hay que perfeccionarlo y transformarlo en dirigente. Pero si no multiplicamos, estamos fritos. O no, morir no nos vamos a morir como movimiento, pero nos van a transformar en algo que no somos, ¿viste? Hoy está muy en boga decir que somos socialdemócratas, que somos de centro izquierda, de centro derecha. Nosotros somos peronistas. No somos nada más que peronistas. Porque en la Argentina, el único movimiento que nació en la Argentina, que se hizo con el ADN del pueblo argentino, es el peronismo. Y no hay nada que supere al peronismo. Lo que hay son distintas maneras de aplicar el peronismo según las épocas. Como te decía, la aplicó Perón de una manera en el 40 y pico, después la aplicó en el 70, después aplicamos otra manera del peronismo en los 80, después en los 90, porque nos tenemos que hacer cargo, porque es bien, vos hablabas que el menemismo, por un lado, pero también hubo un montón de gente que le hizo
fuertes planteos al menemismo, desde adentro y desde el costado. Pero hagámonos cargo porque el Menem no llega al gobierno por una encuesta de YouTube, ¿eh? Y Menem no vuelve a ser reelecto en 2005 porque vino una operación de la CIA para meter los votos en las urnas. Entonces hay que ver qué le pasó al pueblo argentino también en ese momento. Quizás faltaban estos 100.000 compañeros que ordenen la cosa y que en la primera etapa le hubieran dicho, señor, la cosa no es con Mungibor. Ahora, cuando algunos decíamos, muchachos, yo lo voy a simplificar para que se entienda, están vendiendo la joya de la abuela y vamos a vivir bien hasta que se acabe la plata de la joya de la abuela, la clase media y un gran sector de la clase trabajadora volvió a votar al Menem, ¿eh? Y en el 2003 no ganó Néstor, ¿eh? Ganó Carlos Saúl Menem las elecciones. Entonces hay que ver qué nos pasó como movimiento. Yo al peronismo lo tomo con todo lo que tiene adentro, porque no puedo hacer peronismo con beneficio inventario. Yo Perón lo tomo con todo lo bueno y con todo lo malo al peronismo. Esa es la manera de tomar las cosas para poder corregirnos. Por eso yo en mi libro parto de una derrota, porque es terrible decir que fuimos derrotados. Entonces nadie dice que fuimos derrotados. Parece que vino Perón en el 46 y apareció Néstor en el 2003. Y hay toda una historia en el medio. Y una historia muy rica de miles y miles de gente que ha luchado mucho en los 80, en los 90, que ha sostenido al peronismo de alguna manera como pudo. Entonces, yo estoy seguro que entre todos, democráticamente, vamos a encontrar el lenguaje con el cual decirle a los compañeros jóvenes las cosas. Pero lo que le tenemos que decir es el peronismo. Con el lenguaje que sea, pero le tenemos que decir el peronismo. Para que no se bandeen para ningún lado, porque ya, te digo esto y tu pregunta fue muy buena, por eso me metí. Algo que es muy moderno y muy penetrante es Netflix. Cuando están todos los pibes con Netflix, más con la pandemia. Netflix es lo antihumano. Cuando ustedes penetren el mensaje de Netflix, van a entender qué hábiles que son ellos para meternos el mensaje antipopular, antinacional, antihumano. Bueno, ojalá nosotros podamos hacer lo que vos decís, que encontrar un lenguaje y una metodología como la de Netflix, pero al revés. Pero mientras tanto formemos a nuestros pibes, porque si no los pibes se van a bandear para cualquier lado. A mí me parece, aparte de todo esto que te conté y de tener múltiples trabajos, también trabajo en OSBA. Y también veo que desde el gremio, desde el nuestro, no hay un acercamiento al compañero, digamos, ¿no? Hay más bien una cosa de cerrada, que a mí siempre me preocupó. Mi padre fue delegado también en la municipalidad y yo mamé eso toda mi vida y lo llevo en la sangre y hago cosas que hacen los compañeros que son delegados también, sin serlo, sin habérmelo propuesto nunca. Pero lo que siento es que desde el gremio no hay formación política. Mirá, yo estuve a cargo 10 años de la Escuela de Formación Política, del 2001 durante 10 años. Bueno, creo que eso se puede corregir, pero sí cercanía hay. Vos trabajás en OSBA, yo he ido desde que empezó esto, estamos recorriendo los distintos sectores de trabajo. Estuve en Rivadavia 3 veces, en el sanatorio he estado 6, 7 veces desde que empezó esto con los compañeros. Antes de la pandemia estaba en los talleres centrales, en el módulo de OSBA. En el módulo, en el MAP. Sí. Bueno, a los talleres también he estado. Ahora estuvimos hace unos días porque están haciendo cruces para el cementerio, estuve acompañándolo a los compañeros. En fin, todo es mejorable, todo es corregible. Por eso te lo digo, porque creo que se puede mejorar eso, que te escucho y me da ganas de seguir escuchándote y te digo que yo tengo mis limitaciones con ciertas cosas, ¿no?
pero me gusta la manera en que vos lo explicás, pero me parece que también eso lo tendríamos que llevar a cada lugar de trabajo. Yo lo que Porque te yo puedo me doy decir cuenta es escuchando que los delegados están en sus lugares de trabajo acompañando en este momento, no han utilizado su inmunidad para no estar, que los dirigentes estamos en los lugares de trabajo. No, pero no digo eso, digo llevar la formación, porque yo muchos los veo y hablo con ellos todo el tiempo, con los compañeros de los talleres, todo el tiempo estoy hablando, y a veces ellos te dicen que son peronistas con convicción, pero cuando tienen que defender esa convicción o multiplicarla, tal vez no sepan cómo hacerlo. A eso me refiero. Es lo que planteé desde el principio de la charla, que al no hacerse por ahí de una manera más institucional, más orgánico por ahí, ¿no? hay que hacerla desde otro lugar, desde el lugar donde se pueda, digamos. El peronismo no es un movimiento que se quede en la queja, sino en la acción. Bueno, formar un núcleo de formación política es muy fácil, es muy sencillo y hay gente que te ayuda a hacerlo. Es cuestión de hacerlo, nada más. Claro, porque uno le transmite lo que uno sabe o lo que uno vivió. Digo, pero a veces con eso no alcanza, o con prestarles un libro, o con darles un texto para que lea, porque a veces ni siquiera lo leen. No, Pero no, si la uno- formación es una cuestión de continuidad, no es un libro ni es una charla. Por eso, esto que decís vos, entonces hay que hacerlo como algo permanente, digamos. De Digo, hecho, para que y lo pensemos. Perón en su última etapa de vida y en su primer gobierno y en su último gobierno, de sus 3 gobiernos, se tomaba una vez por semana para ir a la CGT a dar los cursos de formación y era Perón. Fíjate la continuidad que debe tener eso. Por eso. Ahí está Roby, que es el censurador. Yo tengo 10 minutos más, Roby, si querés. Bueno, gracias. Muchas Dale, gracias. Aníbal. Hay otro compañero que quiere hacer una pregunta y después te liberamos porque vos tenés tus ocupaciones y así que le damos el pase a quién, Laura. Moneta, Alejo Moneta, que había levantado habló por el chat que quería hablar. ¿Está? No te escucho, Alejo. Ay, Dios. Bueno, y si no, Tucu, y ya cerramos. Que es el otro que tiene levantada. Ahí está. Sí. Estoy intentando. Buenas noches, compañeros. Soy Jorge Alín Castro, de Río Cuarto. En parte, cuando le respondiste a la compañera, respondiste a mi pregunta. O sea, de que el peronismo es una totalidad y que hay que hacerse cargo de toda la historia. Porque no es una parcialidad, porque uno ha estado en distintos debates, distintas discusiones a lo largo de la vida que uno tiene ya, porque estamos pasando los 60. Entonces algo hemos hecho, algún nivel de experiencia tenemos. Y esto que se haya tomado el peronismo como una parcialidad, yo creo que es lo que atentó a lo que vos estás planteando, a que no interesó la prédica ni la formación de cuadros. ¿Hola? Sí, hola, sí. Me parece muy buena la iniciativa tuya de los 100.000 predicadores, justamente por no tener predicadores perdimos en el 2015. Por no haber usado los 15 años o los 10 años de la década robada a la oligarquía, pues yo la planteé en esos términos. Esa década fue la década robada a la oligarquía, en esos términos y en esa categoría. Entonces ahí no tuvimos lo que vos estás planteando hoy, que bueno, me adhiero a esa iniciativa y lo que a uno le quede, ponerlo en esa dirección. El cerebro que cumpa se tome ese tiempo. Y la pregunta me la contestaste, por eso yo te iba a preguntar, el tema del neoliberalismo también nos atravesó de cabo a rabo en la etapa neoliberal, en la cual fuimos nosotros, que lo que le dimos autenticidad en el voto, cuando, por supuesto, Menem no vino de apoyo. Lo votamos a Menem y militamos para que ganara. En la primera vuelta. En la segunda vuelta le tiramos huevo acá, por lo menos. Entonces, esas cosas también, y entender que también vos hiciste mucho hincapié en eso y también el tema del movimiento. Eso también se dejó de hablar del movimiento.
Entonces se empezó a hablar del partido. Y entonces es otro vaciamiento que vos bien lo planteás con esto y comparto el tema de la semántica. Entonces, gracias, Cumpa, por esta línea y por esta síntesis que me parece muy práctica para llevarla a cabo en los territorios. No, gracias a vos. Primero, te has hecho un pibe, así que primero yo no sé si llego a tu edad, primero. Y si llego, quiero llegar como vos. No, sí, coincido. Entiendo de que el peronismo es una totalidad, no podemos cercenarlo. Yo creo que sí, quizá había que reconstruir el país en esa época, pero vuelvo a repetirte, si en Vietnam, abajo de las bombas, se pudieron formar los tipos, no tenemos excusa para decir que no lo formamos. Comparto totalmente, pero el peronismo tuvo una actitud vergonzante desde el 83 en adelante. Se avergonzó de la propia historia y nunca la puso en valor. Sí. Tampoco puso en valor sus muertos. Nuestros muertos no estuvieron en valor. Hasta que llegó Néstor. Absolutamente. Y bueno, y debemos empezar a poner toda esta cuestión en valor. Mira, nosotros acá en Matanza se puso un busto de mi padre. Y cuando me preguntan, fue una iniciativa de vecinos y militantes y el Consejo Deliberante de La Matanza. Y cuando preguntan quién fue, que fue diputado, fue senador, no te preguntan porque ven una estatua. No, mi viejo fue militante. ¿Sí? Fue un hombre de la resistencia, fue un hombre que estuvo preso, picaneado y torturado. Nunca fue el único cargo con el cual lo honró el peronismo fue ser congresal y fue su cargo, el orgullo que tenía. Pero él siempre me enseñó la diferencia entre el partido y movimiento, que es lo que vos decís. El partido, decía Perón, es un traje que nos ponemos para la elección. El resto es el movimiento, donde estamos todos. Nos cerramos mucho a hacer partido, la importancia de ser partido, ¿no? La importancia y abandonamos el movimiento. Exactamente. Yo creo que hay que, digamos, tu iniciativa hay que enmarcarla en el marco del movimiento. Absolutamente. Y permitime para los más jóvenes que les diga algo. Cuando hablamos de movimiento, están los compañeros de la Academia Nacional de Formación de Cuadros, que son compañeros militantes que hacen un trabajo enorme, con una gratuidad y un amor. Y ellos siempre explican que el movimiento es como un río, ¿viste? De repente está en la superficie y de repente, ¿viste? Los ríos se van para abajo, se hacen subterráneos y por ahí por mucho tiempo vos no los ves, pero sigue estando el movimiento y de repente vuelve a aparecer, como apareció en el 2003 y en el 2001, ¿no es cierto? Volvió para arriba y lo volvimos a ver. El tema está en que no permitamos nunca más que se vaya para el subsuelo el agua. La tenemos que mantener ahí arriba y tenemos que ser, como nos dice Jesús, ¿no? Tenemos que ser la levadura nosotros de la masa. Este grupito tiene que ser la levadura de muchos y formar otros que sean levadura. Creo que pasa por ahí, ¿no? Y antes que me corte el director de orquesta. No, imposible, no te cortaría. Y me centro en ¿cómo es tu nombre, compañero? Mi nombre es Jorge Alincastro. Me dice voy a centrar en vos, que sos un joven mayor, para leerles una frase que ahí la tienen en mi libro, que ahí se lo di a Roy para que se los mande, que no se los cobre porque se los va a cobrar el libro. No sea malo. ¿Por qué? Mirá, el 5 de junio de 1963, no 73, 63, dice así: cuando la juventud esté unida y organizada, cuando en poco tiempo pueda ser ejemplo de disciplina peronista, se encontrará en condiciones de luchar en todo terreno y el éxito de la etapa final del proceso argentino estará asegurado. Debemos demostrar al mundo que nos observa lo que puede la firme actitud de un pueblo cuando su lucha está fundada en los sagrados principios de la justicia, de la libertad y de la soberanía. La patria reclama en estos días la inquebrantable decisión de su juventud de luchar por ella. Todos sabremos cumplir con nuestro deber ante la historia si estamos animados de una profunda fe peronista, si realmente nos decidimos a luchar por el pueblo y si estamos resueltos a enfrentar cualquier sacrificio. Este es el mensaje que nos deja el general para
para Y todos bueno, los... eso fue la síntesis de Luchi Vuelve, compañero. Sí, señor. Que es todo un programa el Luchi Vuelve. Bueno, Bueno, compañero, gracias. gracias, Que Tucu. tengan buenas noches. Gracias, Tucu. Bueno, Aníbal, ya vamos cerrando, porque sé que tenés que hacer cosas, me quedaría hablando 6 horas más, porque esta iniciativa que nació de los compañeros de formar este ciclo de charlas y de capacitarse también, ¿por qué no? Y aprender, todos los días aprendemos algo nuevo y nunca vamos a dejar de aprender. Y para cerrar, esto al margen de agradecerte esa humildad que tenés para expresar la grandeza del peronismo, porque es de ahí que uno te escucha y lo adhiere, lo absorbe. Es por la humildad. Y me haces acordar un montón a mi viejo, cuando hablas, porque los peronistas hablan así. ¿No? Hay una visión errónea del peronismo, que somos malos, que rompemos y que hacemos. El peronismo es un movimiento de amor. No rompemos nada. No rompemos nada. Nosotros saltamos cuando nos joden. No somos violentos, como nos quieren pintar y como nos pintaron siempre. Entonces, cuando hablas, me haces acordar a mi viejo, en eso de... Gracias. De todos los días hacer algo, como decía el general. Quizás en esto está el secreto, en todos los días hacer algo como nos pedía el general. Así que un fuerte abrazo, gracias por participar, gracias por estar siempre cuando te convocamos. Y nada, yo les pido un fuerte aplauso para el compañero porque se lo merece y te liberamos así, te quedás tranquilo con tu otro laburo que tenés ahora. Gracias, Aníbal. Gracias Abran a el ustedes. micrófono, por favor, para aplaudirlo al compañero. Gracias. Gracias, Aníbal. Gracias, Posta.